Trump se ha vuelto completamente loco. Aranceles, aranceles, aranceles y acaba de declarar la guerra comercial a todo el mundo. Una ofensiva sin precedentes. No hay matices, no hay diálogo, solo amenazas, presión y castigo económico. Y la excusa oficial suena bien para Estados Unidos, proteger la industria nacional. Pero esto va mucho más allá, ya no es una pelea con China, es un ataque frontal al sistema global de comercio. Trump ha abierto un nuevo frente contra prácticamente todos los países, usando el déficit comercial como si fuera un arma de guerra. Exacto, porque hasta hace poco los focos estaban puestos en dos frentes. Por un lado, la presión brutal a los aliados europeos para que se alineasen sí o sí con Estados Unidos, y por otro, pues el pulso constante con Rusia por el control del petróleo y los recursos críticos. Pero tras el llamado Liberation Day, Trump ha roto el mercado y ha activado algo mucho más grande y mucho más desestabilizador. Muchos dicen que esto podría ser peor que la Gran Depresión, y en medio del caos hay una víctima clara: nosotros, los consumidores. La economía real, lo que se viene, va a encarecerlo completamente todo, desde las compras de cada día hasta la estabilidad de tu empleo. Es un golpe directo al bolsillo, pero también al sistema que sostiene las economías. Pero a ver, ¿de qué va todo esto? Y sobre todo, ¿qué puede hacer España? Quédate con nosotros en el vídeo para entenderlo todo. El Día de la Liberación. Muchas gracias por suscribirte y darle like a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Venga, vamos con ello. Lo que ha ocurrido el 2 de abril en 2025 marca un antes y un después de la economía mundial. Donald Trump firmó una orden ejecutiva que no solo reescribe las reglas del comercio, las dinamita. Y lo peor es que muy poca gente no ha entendido la gravedad real de lo que acaba de pasar. Esto no es una maniobra electoral, no es una excentricidad más, es una declaración de emergencia nacional que pone al mundo entero al borde de una crisis económica de proporciones históricas. Así es, porque Trump ha decidido que el déficit comercial es una amenaza a la seguridad nacional, así, sin rodeos. Ha dicho que Estados Unidos ya no puede depender de otros países para sostener su industria, y que su base productiva y su defensa están en riesgo porque importan demasiado. Y con ese argumento ha justificado lo impensable, que ha sido imponer aranceles generalizados del 10% mínimo a todas las importaciones. Y repetimos, mínimo, porque hay países como China, Alemania, Japón, que como vamos a ver más adelante, van a enfrentarse a tarifas del 30, 40 o incluso más del 50%. Y no estamos hablando de suposiciones. Esto está firmado, es una ley y ya está en marcha. La justificación es lo más preocupante, no se basa en tratados, ni en investigaciones formales, ni en una regulación de la OMC. Han tirado de una fórmula improvisada, digna de un cuaderno de primaria. Déficit comercial con un país, dividido por lo que importamos de él. Eso sí, dividido por dos finalmente porque somos gente muy amable. Y con eso han dicho, ese es el arancel real que ellos nos están imponiendo. Es completamente absurdo. Y claro, según esta lógica, como vais a estar viendo en pantalla, China se supone que impone un arancel del 67% a Estados Unidos. A ver, ¿quién se ha inventado esto y quién ha revisado esta cifra? Al final es propaganda, es desinformación de alto nivel disfrazada de política económica. Y lo peor de todo es que estos aranceles se suman a los que ya existían. Por ejemplo, en el caso de China, ya que ya tenían un 20% de promedio, con esta medida pasan al 54%. ¿Tú sabes lo que significa eso para un exportador chino? Pues que simplemente va a dejar de vender en Estados Unidos. Y si China no puede vender, ¿qué crees que va a pasar? Pues va a responder y contraatacar. Ya lo hemos visto antes en la famosa guerra comercial de 2018, que parece ser un ensayo, ¿no? Porque ahora estamos hablando de algo más grande, más destructivo y más difícil de revertir. Pero espera, porque aquí viene una parte un poco más surrealista. Los que ya habéis visto estas tablas, ¿no creéis que falta algo? Pues porque todos los países no están en la lista. Rusia, por ejemplo, no aparece. Corea del Norte tampoco. Y se dice que es porque están sancionados. Pero el caso es que Irán sí entra en la lista y también está sancionado. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Geopolítica? ¿Premios y castigos según quién es amigo o enemigo? Bueno, realmente es que Estados Unidos tampoco importa mucho de estos dos países. Esto al final no es un ajuste técnico de comercio, es una reconfiguración ideológica del mapa económico mundial. Y el mensaje es claro, ¿no? Porque si no aceptas mis condiciones, te cierro el mercado. Si me haces competencia, te castigo. Y si eres mi aliado, bueno, mejor que lo demuestres con hechos y no con palabras. Y el problema es que esto no es solo contra China o contra Europa, es que nos afecta a todos, a México, a Canadá, América Latina, a África, Asia. Es decir, que millones de productos se van a encarecer y las cadenas de suministro se pueden romper. Y cuando eso pase, os vais a preparar para ver escasez, inflación, despidos, cierre de fábricas. Y como siempre, lo que van a pagar el precio no son los grandes gobiernos, somos nosotros, las empresas pequeñas, los consumidores.
Tú, yo, cualquiera que compre algo que venga del extranjero, básicamente. O que dependa de vender algo fuera. Porque, ojo, mirad esa tabla. La media de aranceles se va a situar en torno al 29%. El 29% es lo más grande visto en 100 años. Y mayor aún que lo que hubo después del crack del 29. Es decir, que este vídeo no está hecho para contarte una noticia más, está hecho para despertarte. Porque lo que está ocurriendo no es un pequeño cambio de rumbo, es el inicio de un colapso anunciado. Y si no somos conscientes de esto, si no nos anticipamos y si seguimos actuando como si nada, pues cuando la tormenta nos alcance, ya se está viendo en los mercados, y créeme que lo va a hacer, y más aún, ya será demasiado tarde. Estados Unidos contra todos, aranceles y represalias. Un arancel, básicamente, es un impuesto que se le pone a los productos que vienen de otro país. Es como si el gobierno dijera, ese coche japonés que cuesta 20.000 euros, ahora te va a costar 24.000, porque le añadimos un 20% de arancel. Vale, ¿quién paga esa diferencia? Tú, el consumidor, siempre. Y ese pequeño impuesto extra, que parece inocente, cuando se aplica de forma masiva y a decenas de países al mismo tiempo, se convierte en un arma económica brutal, porque encarece absolutamente todo, rompe acuerdos y provoca represalias. Y puede llevar a una guerra comercial como la que estamos viendo ahora mismo. Pero antes de nada, os comentamos rápidamente qué es un arancel con un ejemplo muy sencillo. Vale, para explicar brevemente qué son los aranceles, vamos a poner un ejemplo muy sencillo sobre el mercado de pan en Estados Unidos. Primero, solo en Estados Unidos. Vale, lo que vais a ver es un gráfico básico de oferta y demanda, donde vemos que la demanda con la recta negra tiene una pendiente negativa porque según va aumentando la cantidad, pues va bajando el precio, y pasa al contrario con la oferta, ¿no? Que es la línea roja. En cuanto según va subiendo la cantidad, entran más competidores al mercado y el precio pues tiende a subir. Y justo donde se cortan las dos rectas se llama el punto de equilibrio. En este caso lo vamos a definir por 10 millones de barras de pan a un precio de $10 cada una, ¿vale? Y vais a ver ahora estos dos triangulitos, lo que está por encima de los $10 de la línea de puntos y por debajo. El triangulito azul es lo que se llama el exceso del consumo, que básicamente es beneficio para los consumidores porque implica el precio teórico máximo al que estarían dispuestos a comprar, es decir, están comprando por debajo, por eso es un beneficio. Y el triángulo amarillo es el contrario, se llama el exceso de producción y beneficia a los productores porque están vendiendo por encima del precio mínimo. ¿Vale? Vamos a complicarlo un poco. Si pasamos al siguiente gráfico, vamos a meter, digamos, el mercado chino o pan chino dentro del mercado de Estados Unidos, ¿vale? Ahora, digamos que el precio del pan chino lo vamos a representar como SP2 a $6, ¿vale? Si metemos ese precio, veis cómo el exceso de consumo, ¿no?, se aumenta, ¿no? Ahora es un poco más grande, que va dentro de las líneas de puntos, ¿no?, entre el 10 y el 6. Y eso implica que hay más beneficio para los consumidores porque son capaces de comprar más barato, es decir, a los $6. En este caso, vemos como si extendemos la línea de puntos, en el eje X llegamos hasta unos 12 millones de barras de pan, ¿no?, en lugar de los 10 que teníamos en el primer ejemplo. ¿Qué significa esto? Que como el exceso de producción ha bajado, es decir, ya no son 10, son 8, significa que ahora se venden 12 millones de barras, es decir, más que antes, pero se reparten de manera distinta, porque Estados Unidos vende 8 millones y China vende 4 millones. Vale, pues esto es lo que es un poco más el mundo real. Vamos ahora con el último ejemplo. ¿Qué pasa si el gobierno de Trump decide imponer un arancel al pan chino? Lo vamos a ver representado como el precio 2 más aranceles y digamos que en total va a costar $8 en lugar de 6 o de 10, ¿no? Pues si extendemos la línea de puntos del precio con los aranceles, vemos que en lugar de 12 millones ahora se venden 11 millones, de los cuales de Estados Unidos se venderían 9 en lugar de 8. ¿Qué significa esto? Significa que hay un perjuicio para los consumidores porque ahora van a tener que pagar un poco más, pero beneficia ligeramente a los productores porque ahora van a poder vender más de lo suyo, ¿no? En vez de 8 ahora podrían vender 9. Con lo cual, del total de los 11 millones, Estados Unidos vende 9 de esos millones de barras de pan, mientras que China pasa de vender 4 a vender 2. Pero es que de esos 2 millones, el gobierno de Estados Unidos recauda $2, que eran el arancel que decíamos al principio.
Con lo cual, en este ejemplo recaudaría 4 millones de dólares únicamente por los aranceles. Si esto lo extendemos a muchos mercados y a cantidades mucho más altas, básicamente deducimos que el gobierno de Estados Unidos se puede forrar a base de aranceles. Para que tengáis una referencia, el impacto del arancel, no lo que recauda, es ese área verde que hay en el gráfico, ¿no? Aquí empieza la verdadera confrontación, porque si en el Liberation Day fue un momento simbólico, este es el momento operativo. La política de los aranceles recíprocos es la gran artillería de Trump, y aunque la palabra recíproco suene bien, suene razonable, lo que esconde detrás es una lógica tan peligrosa como simplista. Trump lo planea como si fuera justicia económica. Si tú me cobras un 10%, yo te voy a cobrar un 10%. Y lo dice con ese tono desafiante, patriótico, de que por fin alguien está defendiendo a Estados Unidos. Pero el comercio internacional no funciona con fórmulas de patio de colegio. No se trata de venganza, se trata de interdependencia. Exacto, porque esto al final no se trata de una transacción entre dos personas en la que yo voy y te compro pan. Estamos hablando de cadenas de suministro globales, de tratados multilaterales, de industrias que dependen de bienes importados al final. Y si tú subes un arancel o si pones un arancel, no estás castigando solo al país de origen. Lo que estás haciendo es encarecer tus propias fábricas. Estás encareciendo tu producción y eso se traduce en inflación, en menos competitividad y al final en pérdida de empleos. Y lo peor de todo, esto no es un experimento nuevo. Trump ya lo hizo en su primer mandato, como bien conocéis, y le puso aranceles a China, a Europa y a México. ¿Qué pasó? Subida de precios, agricultores americanos, lo dejamos ahí, hundidos por las represalias. Y empresas que no volvieron a Estados Unidos, sino que se fueron a Vietnam y a Bangladesh. Básicamente, no reindustrializó nada. Lo único que consiguió fue crear una tormenta de inestabilidad y desconfianza en el sistema comercial. Y ahora pretende, pues, repetir la misma receta, pero más agresiva, más rápida y sin frenos. Y aquí está el gran punto de inflexión. Esta vez lo hace bajo el paraguas de una emergencia nacional. ¿Pero qué significa esto? Que puede actuar sin pasar por el Congreso, sin debate y sin oposición interna. Tiene el poder de imponer tarifas de forma inmediata y unilateral, y eso convierte su cruzada arancelaria en una amenaza real, tangible e inmediata. Y ahora hay que hablar claro. Esto va a golpear directamente a la gente, porque cada arancel se traduce en un coste para las empresas, que se va a trasladar al consumidor más tarde o más temprano. El móvil va a subir, el coche va a subir y la lavadora también va a subir. Y si tu país exporta, tus productos serán más caros y menos competitivos. Esto es una cadena que afecta a todo el mundo. Básicamente que quizás podríamos encontrar próximamente un iPhone a 2.500 euros, por poner un ejemplo. Pero por supuesto el siguiente paso es predecible, porque, claro, los países afectados van a contraatacar. China, Europa, México, ninguno al final se va a quedar quieto mirando cómo Estados Unidos les cierra el mercado. Y ya se están preparando para imponer sus propias tarifas. Es decir, entrar en el juego. Y eso significa una escalada global, un juego de represalias que se puede salir de control rápidamente. Y en ese escenario, Estados Unidos corre el riesgo de aislarse comercialmente, de quedarse fuera de nuevos pactos y de perder influencia. Porque el resto del mundo también se puede reorganizar sin ellos, y eso podría poner contra la pared a una potencia como Estados Unidos. Totalmente. Y todo esto repetimos bajo la excusa de una supuesta reciprocidad justa. Pues la verdad es que la política o esta política no tiene nada de justa, nada de eficiente y nada de inteligente. Y es básicamente un veneno para el sistema económico global. Así que, mientras Donald Trump dice que está defendiendo la soberanía, lo que está construyendo es un muro económico que amenaza con encerrar a Estados Unidos en su propia trampa y arrastrar con él al resto del planeta. Aranceles secundarios. El arma secreta de Trump. Pero si pensabais que los aranceles de Trump eran solo bilaterales o recíprocos, hay una estrategia aún más agresiva encima de la mesa, los aranceles secundarios. ¿Y eso qué es? Pues es básicamente Estados Unidos impone sanciones no solo al país enemigo, sino también a quienes comercian con ese país. Es decir, si China, India o Turquía siguen comprando petróleo ruso, Estados Unidos les aplica aranceles a otros productos que exporta a Estados Unidos. Y eso ya está en marcha. A China le afectaría directamente, porque es el mayor comprador de petróleo ruso. Por ejemplo, en 2024 compró más de 108 millones de toneladas, pero parece que Pekín de momento está dispuesto a asumir el coste político con tal de seguir accediendo a ese crudo barato. En la India, la cosa es aún más delicada. Las importaciones de petróleo ruso han subido un 1000% desde el año 2021 y ahora representan el 44% de toda su energía. Si se aplican aranceles, podría estallar una crisis inflacionaria allí.
Y no podemos olvidarnos de Turquía. Aunque tiene fuentes diversificadas, el 19% de su crudo viene de Rusia. Y un arancel secundario podría costarle entre 8 y 17.000 millones de euros. Y su economía ya sabemos que está bastante tocada. Lo interesante aquí es cómo Estados Unidos está trasladando la presión internacional a terceros países. Ya no se trata solo de sancionar a Rusia, sino también obligar al resto del mundo a elegir el bando, cueste lo que cueste. Por supuesto, eso también afecta a las cadenas de suministro globales. Las empresas pierden competitividad, como decíamos, los costes suben y la tensión se dispara. ¿Quién va a pagar las consecuencias? España entre los afectados. Vale, ¿por qué estamos repitiendo tanto lo de las cadenas de suministro y el aumento de los costes? Pues bien, no sé si habéis visto ayer o hace un par de días las declaraciones de von der Leyen donde decía que los europeos nos deberíamos preparar para una subida en los costes de la cesta de la compra, ¿no? Y yo personalmente he visto en Twitter muchas declaraciones de gente, de individuos, que decían que ahora se iban a inventar esto como que todo venía de Estados Unidos para pues, aumentar los precios, ¿no? Y aunque seguramente haya gente que se vaya a beneficiar de esto, lo cierto es que las cadenas de suministro hacen que haya reacciones en cadena y sí que provoquen aumentos de precios globales, que no va a ser simplemente ahora un complot de cierta gente para aumentar los precios de bienes que no vienen de Estados Unidos, ¿vale? Para entendernos. Pero ahora vamos con España, ¿no? Aquí es donde España entra en la ecuación, porque al final, en toda guerra comercial, alguien tiene que pagar la factura. Y, spoiler, ahora nadie se va a librar, ni siquiera el propio Estados Unidos. Eso es, la historia nos dice que cuando los gigantes chocan, los países intermedios como España acaban llevándose los golpes colaterales. Y en ese caso estamos hablando de un impacto directo en varios sectores clave de nuestra economía. Primero, el comercio. España exporta a Estados Unidos bienes como el aceite de oliva, como el vino, como automóviles. Y si Estados Unidos sigue subiendo los aranceles, nuestras empresas pierden competitividad frente a otros mercados. Y luego está la industria, porque dependemos de materias primas y productos intermedios que vienen de China, entre muchos otros. Porque si los aranceles encarecen estas importaciones, fabricar en España se va a volver mucho más caro. Así que ojo con la energía, porque Europa ya está pagando un precio brutal por haberse desvinculado de Rusia en el sector energético. Y si Estados Unidos presiona más, la factura del gas y el petróleo van a seguir subiendo. Y eso lo vamos a pagar pagando nosotros, todos, en la factura de la luz y en el transporte. Y eso no es todo, porque si España entra en una guerra de sanciones con Estados Unidos, las inversiones internacionales podrían empezar a vernos como un mercado inestable. Y si hay menos inversión, pues hay menos empleo y menos crecimiento. En resumen, que mientras Estados Unidos juega su super partida de ajedrez, España y otros países europeos están atrapados en medio, con una sola certeza, que nos va a tocar pagar la cuenta. Y aquí es donde deberíamos empezar a hablar de alternativas, porque aunque el margen de maniobra de España es limitado, no es inexistente. Por suerte, no. Una posibilidad es reforzar el eje mediterráneo dentro de la Unión Europea, es decir, apostando por una mayor integración comercial con los países del sur de Europa que enfrentan desafíos similares. De hecho, sería el momento perfecto para que la Unión Europea crease una zona de comercio global libre de barreras. Y vamos a dejarla funcionar durante 10 años, a ver qué pasa. Peor no puede ir. Otra opción es diversificar alianzas, mirar, ¿no?, hacia África, el sudeste asiático, incluso la India, digamos, que está creciendo y está ofreciendo oportunidades sin estar tan metida en el conflicto con Estados Unidos. También se puede apostar por una política industrial más ambiciosa, es decir, reduciendo la dependencia tecnológica externa y fomentando la inversión en sectores estratégicos nacionales. Y, por supuesto, fortalecer el papel de la diplomacia económica, anticiparse a los conflictos y buscar acuerdos bilaterales que protejan el sectores clave. Porque al final, lo peor que puede hacer España es quedarse de brazos cruzados mientras los bloques se reorganizan. ¿Qué puede hacer España ante esta situación? Vale, pero la pregunta clave es, ¿qué está haciendo España para no quedar atrapada en esta guerra comercial? ¿O simplemente estamos reaccionando a lo que deciden otros? Pues aquí es donde la política exterior de España se está volviendo interesante, porque España no está evidentemente en una posición de poder como lo está Estados Unidos o como China, pero tampoco nos podemos permitir ser simplemente un espectador más. Por un lado, el presidente del gobierno de España acaba de anunciar medidas proteccionistas contra los sectores más afectados por los nuevos aranceles. ¿Os suena de algo esto de proteccionismo? Porque nada de reducir impuestos o hacer los productos más accesibles para la gente. Además, seguimos firmemente dentro de la Unión Europea, que tiene sus propias reglas comerciales y una postura común frente a Estados Unidos y China. Pero por otro lado, España tiene una relación, ya sabéis, histórica con América Latina, que le da cierto margen de maniobra para diversificar un poco sus mercados.
Y eso podría ser un poco un dilema porque Estados Unidos está presionando a Europa, y a España por supuesto, para que reduzca su relación con China, especialmente en sectores estratégicos como pueden ser telecomunicaciones, energía y tecnología. Y aquí es donde España se está arriesgando un poco más, ¿no? Porque España, a diferencia de otros países europeos, ha optado por mantener y hasta fortalecer bastante su relación con China en algunos sectores clave. Un ejemplo es el sector de las energías renovables, porque España está colaborando con empresas chinas en el desarrollo de parques solares y parques eólicos. Y esto, por supuesto, no le hace ninguna gracia a Estados Unidos, que ve evidentemente a China como su principal rival en la carrera por la tecnología limpia. Y hay más, porque España también ha mostrado interés en ampliar sus lazos comerciales con países del sudeste asiático, lo que directamente refuerza sus relaciones con China. Entonces, la gran pregunta para vosotros es, ¿España debería desafiar a Estados Unidos? España se podría aliar más con China, un desafío a Estados Unidos. Y aquí viene la bomba informativa. España ha firmado acuerdos comerciales y estratégicos con China en un momento en el que Washington está pidiendo completamente lo contrario. Exactamente, y por supuesto no es casualidad, porque la relación entre España y China no es nueva, pero en los últimos años ha ido creciendo en sectores clave, lo que ha llamado la atención de Estados Unidos y de la Unión Europea. Hablamos de telecomunicaciones, porque mientras Estados Unidos presiona para que Europa vete a Huawei y otras empresas chinas relacionadas, ¿no?, con las infraestructuras digitales, España ha seguido adelante con una colaboración en el 5G y en la digitalización. De hecho, compañías como Telefónica han mantenido acuerdos estratégicos con Huawei para el desarrollo de redes. Y eso no es todo, porque también hay acuerdos en logística con empresas chinas que invierten en puertos españoles como el de Valencia o el de Algeciras. Y estos puertos son claves para el comercio entre Asia y Europa. Y China los ve como puntos estratégicos dentro de su proyecto de la nueva ruta de la seda. Y eso tiene consecuencias directas. Washington ya ha advertido que Europa debe reducir su dependencia de China en sectores críticos. No olvidemos que el Fondo Europeo de Recuperación está condicionado a seguir ciertas directrices alineadas con Estados Unidos y Bruselas. Y España depende de esos fondos europeos para su recuperación económica, pero al mismo tiempo ve en China una oportunidad de inversión y crecimiento. Y por supuesto es un equilibrio que es muy difícil de mantener. Pero la pregunta clave es, ¿el gobierno de España está realmente desafiando a Estados Unidos o simplemente busca cómo vender nuestro país a inversores extranjeros? Porque al final, si España se sigue acercando a China, podría acabar en la mira aún más de Estados Unidos. Y ya hemos visto cómo este país ha impuesto sanciones a empresas europeas simplemente por los lazos que pueda tener con China. Y en una guerra comercial estamos viendo que no hay amigos, que simplemente hay intereses. Entonces, el dilema es claro. ¿España logrará mantener el equilibrio entre los Estados Unidos y China o acabará pagando el precio de esta guerra comercial? El eje Asia-Asia. ¿Nace un nuevo bloque contra Estados Unidos? Y mientras tanto, en Asia algo se está moviendo, porque China, Japón y Corea del Sur han retomado reuniones ministeriales tras 5 años de silencio diplomático. Y aunque parezca increíble, están intentando crear un frente común económico para resistir los efectos de los aranceles de Estados Unidos. Uno de los focos principales es el sector de los semiconductores tan conocidos. Japón y Corea del Sur podrían importar materias primas desde China, mientras que China compraría chips de ambos países, una cadena de suministro alternativa a la que depende de Estados Unidos. Y lo que es más ambicioso aún, están acelerando negociaciones para un tratado de libre comercio entre los tres, que es la manera de hacer las cosas, ¿no?, contra aranceles, lo cual sería un bombazo porque crearía un mercado gigantesco, alternativo como decías, y con autonomía frente a Estados Unidos. Y aunque no todo es tan fácil, hay conflictos históricos, disputas territoriales y desconfianzas que arrastran desde hace décadas. Pero el miedo a perder competitividad frente a los Estados Unidos puede ser el pegamento que une a todo el mundo. De todas formas, veremos qué pasa en la próxima cumbre, que será en Japón. Pero una cosa está clara, y es que Asia quiere jugar sus propias cartas. Ahora es vuestro turno. ¿Vosotros qué opináis sobre esta nueva ofensiva económica global? ¿Estamos ante el fin del libre comercio tal y como lo conocíamos? ¿Creéis que los bloques económicos van a cerrarse sobre sí mismos o veremos una nueva alianza inesperada? Nosotros tenemos claro que va a haber una respuesta en cadena. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Quedaos a verlo porque es un tema muy interesante y queremos explicarlo para todos. Dejadnos vuestras respuestas en comentarios y esto no ha hecho nada más que empezar.